Mis hermanos y compañeros y compañeras, en una sociedad incrédula, en un mundo que todo lo cuestiona, en una sociedad en la que prácticamente la frase ver para creer es un hecho, ¿verdad? Las personas no van a creer si no ven. Cuando entramos en el ambiente de las Escrituras, nos damos cuenta que el reino opera a la inversa. Miren, en el reino de Dios, para vivir hay que morir, para recibir hay que dar, para ser grandes hay que ser pequeños, y así sucesivamente, ¿verdad? Te pide hacer lo contrario a lo que la corriente normalmente dice. Dice, si te maldicen, tú bendice. Entonces, si entendemos que el reino así opera, no vamos a tener problemas cuando el Señor nos pida algo que va en contra de nuestro razonamiento, ¿verdad? Porque ¿qué dice mi razonamiento? Yo, si quiero vivir, estoy hablando espiritualmente. Para vivir, pues hay que cuidarse, ¿no? Para vivir hay que morir. Para crecer, hay que morir, hay que sembrarse a sí mismo. Y como el reino de Dios opera a la inversa, muchas veces eso choca con el razonamiento que muchos al escuchar la palabra de Dios tienen. Porque debes comprender, para ti que vienes a la casa de Dios, que la palabra es espiritual 100%, no es lógica ni es racional. Y si tú la comprendes espiritualmente, va a traer nutrientes a tu crecimiento. Pero si tú la tratas de comprender razonablemente, puede que esté chocando con los propios conceptos que tú ya puedas traer, con libros que hayas leído, otras personas que hayas escuchado, o otra información que hayas recibido tú por otro lado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. Y al ser espíritu es vida. Pero es que quiero comprender esta historia. Pues sí, en la Biblia hay historias, en la Biblia hay fábulas, en la Biblia hay parábolas, en la Biblia hay profecías, pero todo es en el ambiente y terreno espiritual. Entonces, para comprender la palabra de Dios, tengo que estar en la sintonía de lo espiritual. Si no, voy a escuchar algo que voy a decir, tan locos. ¿Y sabes qué? Pues tendrás razón. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma sintonía. A mí en la palabra de Dios me llama la atención dos personajes. Y curiosamente, si nos vamos a la historia, son dos personajes universitarios. Obviamente las universidades hace miles de años no existían. Pero si nos vamos a los conceptos de conocimiento, el primer personaje que a mí me llama mucho la atención es Moisés. Moisés, muchos conocemos la historia. Para los que no saben la historia, era un niño que no tendría que haber nacido, o que tendría que haber sido asesinado, por más feo que se escucha, en el momento de su nacimiento. La historia lo registra. Todo varón que nacía de las hebreas, ahí mismo le tenían que dar muerte. Pero cuando nació Moisés, por ser hombre que merecía morir según la ley del faraón, la madre lo cuidó, lo protegió durante 3 meses y no pudo más. Pero sabiendo que no podía ocultarlo, hizo pues un Moisés y metió a Moisés. Y lo pusieron a la ribera del río, a la orilla. El niño iba, pues, no sé si con tanta gracia, Moisésito chiquitito de 3 meses, pero cuando llegó a los brazos de la hija del faraón, halló gracia y dijo, este va a ser como mi hijo. Y sabemos que todo era un plan divino. Y la hermanita de Moisés estaba ahí y le dijo, oiga, yo tengo quien se lo cuide. Y fue por la mamá, ¿no? Y fue la misma mamá que lo cuidó. Pero la Biblia registra en Hebreos, más que en Éxodo, lo registra en Hebreos, que Moisés fue educado en la Universidad de Egipto, con los mejores maestros, y fue criado con el mejor conocimiento. O sea, la educación de Moisés se basó en todos los conocimientos científicos y de la más alta calidad y especialidad, con los más grandes faraones y con los más grandes maestros. Por eso Moisés
cuando tiene un encuentro con Dios, viene con el pueblo y lo liberta, una de las cosas más trascendentes de la vida de Moisés es que pudo escribir 5 libros, al cual se le atribuyen 6. Se cree que Moisés escribió Job, porque el primer libro de la Biblia escrita no es Génesis. Históricamente el primer libro escrito es Job, y después se escribió Génesis y todos los otros libros. Pero viene Génesis al principio de la Biblia porque es el comienzo de la creación. Y los historiadores narran que la misma forma escritural, la misma forma de poner los verbos o los adverbios que es para nosotros, todo eso es lo mismo que está descrito, como que la misma mano que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, es la misma mano que escribió Job. Pero supongamos que nada más escribió 5 libros, fue suficiente. ¿Por qué? Porque resulta que Moisés escribió 5 libros de la Biblia, considerada la Torah o la Torá para los judíos, los libros más importantes para ellos. Pero me voy al punto, él escribió ¿cuántos libros? 5 libros. Tenía un conocimiento vasto de tantas cosas, porque cuando tú lees Job te das cuenta, a los que les gusta esta onda de la ciencia, a los científicos, los que les gusta toda la astronomía, todo ha sido a la luz de Job. Que Galileo Galilei dijo, ya decía Job. Que Newton dijo, ya lo decía Job. Que esto ya estaba en Job, y todo está en Job. Todo está ahí, no les estoy echando mentiras. Que el científico tal descubrió que había corrientes en el mar, ya estaba en Job. Que era redonda la tierra, la Biblia decía el círculo de la tierra, y así te vas. Y los científicos, a los científicos creyentes que se han convertido a Cristo, les encanta el libro de Job, porque ahí está toda la ciencia verdadera. Entonces, pero miren, ahora quiero que ustedes piensen, Moisés, con tanto razonamiento, con tanto conocimiento, con tanta universidad, intentó liberar al pueblo con sus fuerzas. ¿Y qué hizo? Mató un egipcio, suficiente para que lo supiera el mundo entero y tener que salir huyendo. Tanta capacidad, tanto entendimiento, tanto conocimiento, y terminó cuidando ovejas allá lejos. Pero ¿qué pasó? Tuvo un encuentro. ¿Y cómo fue su encuentro? Miró una zarza que no se consumía. Ponga atención a lo que estoy diciendo, porque esto es interesante. Dice la Biblia que miró una zarza también, ni que fuera mexicano, ¿no? Una zarza que no se consumía, se acercó a ella y escuchó una voz de en medio de la zarza que le dijo, quita el calzado de tus pies, y se quitó los guaraches que traía y se acerca más a la zarza y empieza a escuchar una voz solo con mucho fuego ahí, y la voz le habla y él contesta, y luego le habla y él contesta, y así está una experiencia extraordinariamente sobrenatural. Y de repente era Dios, obviamente era Dios, y se apaga la zarza y ya queda llamado. Ahora piensen ustedes, un hombre con tanto conocimiento científico, con tanta elocuencia, con tanta sabiduría aprendida, va a llegar ahora a Egipto con sus hermanos los hebreos y va a decir, vengo a liberarles en el nombre del Señor. ¿Y qué prueba tienes? Se me apareció una zarza, hablaba una voz adentro y el Señor me dijo, es todo. O sea, es en serio. O sea, si me estoy explicando, piensa en esto. Es en serio. O sea, cuéntame otro chiste mejor. No, es que escuché una voz y me habló y yo le contesté y él me contestó y él me dijo, es en serio. O sea, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó a Moisés, hombre? Tanto conocimiento que tenía. Pero así funciona el reino. El hombre dotado de sabiduría tuvo un encuentro sobrenatural que no tiene nada que ver con el conocimiento, tiene que ver con la experiencia espiritual. Y hay otro personaje en la Biblia que está en el Nuevo Testamento precisamente, que se llama Pablo, se le consideraba como Saulo. Y dice que él aprendió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el hombre más catedrático del judaísmo que existía en el momento. Así que Saulo fue educado con el mejor maestro en la mejor escuela, por eso sabía tanto Saulo. ¿Y qué creen? Pasó algo similar
él no vio una zarza, él iba, no sé si era un camello, un burro, un caballo, porque la Biblia no describe en dónde iba montado, pero se le apareció un rayo de luz. La luz. Se cayó, dice la Biblia que cayó, y que en medio de la luz se escuchó una voz, en medio de la luz, igual que la zarza, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Y así fue su encuentro sobrenatural. Tanto conocimiento, pero tuvo un encuentro. Y cuando Saulo queda ciego por la luz, un hermano llamado Ananías fue a orar por él y se le cayeron como escamas en los ojos, recuperó la vista y empezó a ser capacitado. Ahora tú te imaginas: oye, Saulo, tú que andabas persiguiendo a los cristianos, ¿qué onda? Ahora eres como ellos. ¿Qué pasó? Una luz. Miré una luz y me habló una voz. ¿Es en serio? ¿De veras, Saulo? Sí, así fue. No, se me hace que este se cayó del caballo, se pegó en la cabeza, a lo mejor una piedra, piensa que era la luz, eran las estrellitas, pero se le metió la locura. Sí me estoy explicando. Si tratas de explicar razonablemente las cosas de Dios, ahí te van a hallar toda la vida. Porque la palabra de Dios es espíritu. Es en términos espirituales. Y aunque hacemos cosas razonables, el mundo espiritual demanda mentes espirituales para que estén en el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque qué curioso, Jesús, que fue literalmente físico en esta tierra, dijo que nos iba a dejar el otro consolador como Él, pero que se llamaba Espíritu Santo. Ahí averígüesela cómo lo puede ver a Él. Se llama Espíritu Santo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo palpas? Si no lo puedes palpar en tu cuerpo físico, es espiritual. Volvemos a Crónicas 20:20, nada más para explicar entonces, segunda de Crónicas 20:20. La última parte dice que les dijo Josafat: crean en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Entramos en una línea muy importante, pero también muy delgada, porque cuando el Espíritu Santo se mueve de diferentes formas, el Espíritu Santo se mueve de diferentes maneras, es importante que nosotros estemos conectados con el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos y entender que esto es espiritual. No son pocas las personas que me han llegado a contar testimonios que, por ejemplo, sus abuelos lo llevaron con un brujo y que cuando estaba con el brujo le dijo: no puedo. ¿Cómo que no? No, trae algo. ¿Qué? No sé, trae algo este niño que yo no puedo hacerle nada. De lo que hago aquí, trae algo. Y no son pocas las veces que he escuchado eso. De niños que Dios los presentó, y hay algunos de ustedes el brujo les hizo de todo, ¿no? Pero hay niños que no, que estaban ungidos, que habían orado, estaban protegidos, ¿verdad? Y que ellos dicen: no puedo, trae algo especial, trae un poder, no puedo hacer nada. Si el mundo reconoce, miren, no me estoy inventando, los grandes artistas de México, dejen de ustedes de Hollywood, los grandes artistas de México, ¿saben dónde terminan? Son los hechiceros. En Veracruz, ¿cómo se llama el lugar? Catemaco. ¿Por qué no salen las revistas? Porque va a salir, pero se conoce. De ahí salen todos los artistas. Usted debe saber que Celia Cruz era la madre de los brujos de Cuba. Y ella le hizo brujería a un montón de artistas. No me estoy inventando nada, es la historia, es la verdad. Muchos artistas quieren la fama y ¿qué hacen? Ay, eso es mentira. Pues vea los videos, le dan su alma al diablo. Porque dentro de su sed de fama reconocen que hay un poder sobrenatural, tanto maligno como benigno.
Porque cuando entramos al mundo espiritual, estamos entrando a un mundo o donde el enemigo gobierna o donde Dios gobierna. ¿En cuántos días Dios hizo los cielos y la tierra? ¿Cuántos? ¿Y en cuál de esos días Dios no dijo que era bueno lo que había hecho? En uno no, en uno lo dijo. En uno no dijo nada. Digo, para que lo lean en su casa. Dios hizo una cosa, dijo que era bueno. Termina Dios el siguiente día y era bueno. Pero hay un momento que Él hace algo y no dice nada. Cuando Él hizo la separación del espacio y cuando Él hizo la dimensión de los cielos, ahí no dijo Dios que era bueno. Tampoco dice que es malo, pero se queda callado. ¿Saben por qué? Porque en ese espacio también estaban las potestades demoníacas. Porque en el espacio espiritualmente hablando se mueven potestades y principados. Y está en la Biblia. Pero como la Biblia es espiritual hay que entenderlo. El diablo se mueve en regiones celestes, en la atmósfera espiritual, pero Dios también se mueve en una atmósfera espiritual, y lo que es espiritual está por encima de lo material. Así que todo hombre físicamente que quiera éxito, o se va con Dios para que lo unja y lo llene, o se va con el otro, pero va a estar dominado consciente o inconscientemente por esos dos mundos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero yo no voy con los brujos. Pero el mundo está gobernado por el reino de las tinieblas y su sistema está gobernado por el mundo de las tinieblas. Por eso la Biblia dice: no te pido que los quites del mundo, pero luego aclara: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dando a entender, no los rige el sistema de las tinieblas, los rige el reino de los cielos. Entender el ambiente espiritual, o de alguna manera saber que existe ese ambiente espiritual, nos va a ayudar para podernos mover más fácilmente y poder discernir las cosas espiritualmente, pero no espiritualizar la vida. Porque no es lo mismo la espiritualidad que la espiritualización de la vida. La espiritualidad de la vida es una cosa, la espiritualización de la vida es otra. ¿Por qué? Porque usted no puede ver, no sé, permítanme dar este ejemplo, no puede ver que se mueve un ratón, ¿verdad? Y decir es el diablo, porque es un ratón. Pero cuando espiritualizamos la vida, espiritualizamos todo. Es el diablo, es el chanclas, el luzbel, es el enemigo. No. Tenemos que entender que estamos en esta tierra, pero hay un mundo espiritual que ejerce dominio sobre esta tierra y que necesitamos ser cobijados, conducidos y ser guiados para poder avanzar y progresar de una manera poderosa y extraordinaria. No sé si me estoy explicando hasta ahorita. Entonces, el mundo espiritual es real, es una dimensión. Vaya conmigo a Hebreos 11. Versículo 3. Hebreos 11:3. ¿Lo tienen? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. No dice el mundo, el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para el contexto de lo que estoy hablando me quedo con la última parte del versículo. Lo que se ve fue hecho, fue creado, es el resultado de lo que no se ve. Entonces ese texto a mí me enseña espiritualmente que lo espiritual está por encima de lo físico, y que todo lo físico puede obedecer a partir de una orden en lo espiritual.
Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo esto: si tú le dijeres a esa montaña, muévete, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y no dudares en tu corazón. Está hablando de la mente, el corazón, todo el ambiente. Dice, la montaña se va, ¿qué? A mover. Ahora alguien dice, quiero que pensemos en esto. La gente piensa que es literal, piensa que ahí está la montaña. Y te paras frente a la montaña, dijo, Jesús dijo, pero no está hablando de una montaña literal. Está hablando de algo que parece tan grande, tan imposible de mover, tan imposible, pero cualquiera que le diga a la montaña que se mueva, se va a mover. Pero no está hablando de la montaña literal, porque si en todo caso yo puedo decir, bueno, no es montaña, pero es el púlpito. A ver, púlpito, muévete. No, no se mueve, es mentira. Las cosas que van a suceder en la materia, desde el mundo espiritual, hablando de la bondad de Dios, es porque es algo beneficioso, bueno, y hay 4 niveles básicos para que en realidad la montaña se pueda mover. Para muchos la montaña se llaman deudas. Para otros la montaña se llama adicción. Para otro la montaña se llama infidelidades. Para otro la montaña se llama miseria. Y yo no sé qué montaña seas o tengas enfrente. Pero aquí la Biblia menciona, por eso les digo que la Biblia es espiritual y hay que entenderla espiritualmente, que el mundo espiritual está por encima de la materia. Algo que incluso muchos libros, por ejemplo la programación neurolingüística, neuro, cerebro, neuronas, lingüística, palabras, PNL y otros, no solamente ellos, tienen conciencia de esto y creen que pueden suceder milagros. ¿Y sabes qué? No quiero que te asustes, hay gente que no tiene a Jesús y también puede hacer milagros. Porque quien obra en el mundo espiritual para traerlo a la materia, pueden suceder milagros, pero no necesariamente es gente que sea sana. ¿Por qué? Vete a la Biblia y te das cuenta que Moisés, desde el mundo espiritual, tira la vara y se convierte en serpiente. ¿Pero qué crees? Vienen los brujos que también están operando bajo el reino celestial de las tinieblas celeste, tiran sus varas y también son serpientes, diciendo, ¿qué onda, compa? No nomás tú, es lo que están haciendo. O sea, puede haber un milagro por aquí, pero nadie niega que hay un milagro por acá. Solo digamos de qué reino son. Y hay gente que dice, me curé, me sané, mejoré, pero no tiene nada de Cristo ese libro, no tiene nada de Dios ese video, o no tiene nada del Espíritu Santo ese conferencista. Solo es emoción, solo es manejar ambientes, el yoga, lo que sea, pero significa que está operando desde el reino de las tinieblas, y eso te puede hundir, te puede enfriar y te puede carcomer, porque quien está gobernando eso no es Dios. Ahora hay una diferencia entre los milagros de Satanás y los milagros de Jesús. Los milagros de Satanás son temporales, los de Jesús son eternos. Pero de que se mueve la ouija, se mueve. Nadie lo duda. De que se mueve el reino de las tinieblas, se mueve. Y tenemos que entenderlo espiritualmente. Entonces, tengo una montaña. Por eso dice Josafat, escuchen a los profetas del Señor y serán prosperados. Tengo una montaña, pero esa montaña necesita contar con 4 elementos de mi parte para que realmente se mueva y yo pueda ver el progreso y el avance. Y se lo voy a decir rapidito.
El primer elemento que necesita esa montaña se llama sueños o visiones. Póngale ahí. Si aquí está la montaña, sueños y visiones, ¿en dónde ves la montaña que ya se movió? Sueños y visiones significa que cuando Dios te dio la capacidad de soñar o la capacidad de tener una visión, estamos hablando de dos elementos espirituales. Fíjense lo que les voy a decir. Los sueños y las visiones no están gobernadas por el tiempo, por el espacio, ni por el volumen. Los sueños y las visiones que formamos dentro de nuestro cerebro son infinitas. Están gobernados por lo infinito, o sea, no hay límites. Entonces, no se trata de ver el problema, se trata de qué es la solución que tú puedes ver. No se trata de decir mi matrimonio no funciona, solamente estás alabando el problema y reconociendo un problema. Y de eso nadie te saca. La pregunta es, ¿cómo puedes ver, aunque no lo estás viendo, cómo puedes ver tu matrimonio en las próximas semanas, los próximos meses o los próximos años? Si estás confesando las deudas, el problema no. Por eso Dios nos dio la capacidad de soñar y de visionar. O sea, dime en el mundo espiritual donde no hay límites, ¿dónde te ves? Pues yo me veo aquí en la carretita de Dogos. ¿Y qué crees, mi hermano? La Biblia lo dice, y dice Dios, conforme a tu fe se ha hecho. Te ves en la carretita toda tu vida, vas a heredar una carretita. Pero tú puedes decir, me veo en un proceso donde comienzo una carretita, termino con un restaurante. Me veo con un restaurante, me veo con gente mesereando, con un contador, me veo solamente viendo de lejos cómo se administra todo. Lo que tú ves, por eso al enemigo no le gusta que tú sueñes. Y a muchos les da miedo soñar, pero ¿qué creen? Usan la mente en vez de soñar para tener visiones de muerte. Cómo ven cómo se está destruyendo su familia, cómo se está muriendo su hijo, cómo se está destruyendo todo esto. Y su mente, que es la capacidad de ver hacia adelante, la usan para la propia destrucción. Por eso la Biblia dice que nosotros declaramos las cosas que no son, como si qué. Ahora, pero ¿cómo vas a declarar lo que va a suceder si no lo has visto? No puedes declarar lo que no has visto en tu mente. Primero tienes que verlo y luego declararlo. ¿Qué es el segundo elemento? Las palabras armonizadas con lo que vemos. Dicen amén. Ya lo viste. Ya viste la montaña que se movió a tal lugar, ya la viste. Ahora entonces declara, no dónde está la montaña, declara a dónde se va a mover. Estás armonizando dos elementos espirituales que Dios nos dejó, que lo usan los otros con libros, con PNL, con lo que sea, pero no tienen el Espíritu Santo, y es la gran diferencia. No hay límites, Dios no tiene un límite para usarte. Los límites están en tu mente y en tu imaginación. Yo estoy convencido que Dios al hombre no le dio riqueza, pero le dio una mente y una boca para hablar y para pensar suficiente para crecer. El país no necesita gente con dinero, necesita gente con pensamientos e imaginaciones saludables y palabras que conecten. ¿Por qué? Porque la materia responde al espíritu. Lo que se ve es el resultado de lo que no se veía. Declarando las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, si nosotros somos reales, pero un día fuimos invisibles, pues. Mamá caminaba y nos traía ahí, pero nadie nos veía. Pero éramos tan reales como ahorita.
solo que en el proceso se ven los resultados. Entonces, ¿qué hace la imaginación? Ponga atención, la imaginación se embaraza, por eso se llama visión. La imaginación sana, santa, se embaraza y empieza a ver algo que ya lo incubó, y cuando lo incuba, lo suelta. ¿Ya escucharon alguna vez cuando yo he comentado? Mi padre dijo: Señor, en la comida, orando, Señor, gracias por los alimentos y te doy gracias por el pick-up azul que nos vas a dar. Ay, el pick-up, y yo me solté riendo. Y así era cada ratito cuando terminaba de orar: gracias por el carro azul, el pick-up, perdón, azul que ya viene, y el pick-up azul que ya viene. ¿Qué decía yo? O sea, está bien, pero mi papá exagera, pues, o sea, no hay que ser tan ridículos como para orar. Mi padre y el pick-up azul que ya viene, el pick-up azul que ya viene. Cuando tú ves las distancias entre Cerro Azul, donde vivíamos, que está a 15 minutos de Tecate, Baja California. Cuando tú ves Cerro Azul y ves Carolina del Norte, dices, no hay congruencia entre lo que está sucediendo. Porque desde Carolina del Norte viene un cubano llamado Juan Favalora y trae un pick-up azul a buscar a un tal Pastor Loreto. Y cuando llega a Cerro Azul, anda preguntando de casa en casa hasta que llega con mi esposa: el Pastor Loreto, sí, el Señor me dijo que le trajera este pick-up azul. Lo incubas, lo crees y la materia responde. Muchos de ustedes no han sido sanos no porque Dios no tenga poder, sino porque ustedes no tienen imaginación para creerlo. Y dicen: se me hace que a nosotros nos sigue el cáncer. Pues ni si no te seguía, date por muerto, ya va atrás de ti. No, está lloviendo. ¿Cómo me cae mal? A mí no decir gorda, pero como soy cristiano no puedo decir, pero ¿cómo me cae mal la gente que está lloviendo? No, ay, cállate por favor, en el nombre de Jesús. Que son negativos cuando está lloviendo, que no va a haber clientes, que no va a haber reunión, que está, hoy el día amaneció mal. No, lo que tú digas involucrado con lo que tú tienes en la mente ya de entrada. Ahora, para eso está la palabra de Dios, para nutrirnos de su confianza, pues. En cierta medida, espiritualmente, eres lo que te imaginas que eres y lo que terminas confesando que eres. Entonces, está la montaña. En tu visión, ¿hacia dónde se movió? Ya que la viste que se movió o que ya se movió, empieza a declararlo. Tercer elemento. Dijimos sueños y visiones. Dijimos palabras. Y ahí entra un tercer elemento que se llama fe, que es tener la seguridad. La fe es el sentimiento espiritual, ¿no? Por decir que es una combinación rara, pero la fe es la seguridad de que eso va a ocurrir. La fe te dice mientras lo declaras lo que viste que es real. Pero estás loco. Pero ya lo vi. Es la fe. Esa es la armonía perfecta, pues, que es sueños y visiones, la imaginación, las palabras, la fe nutrida por la palabra de Dios, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que, si usted no espera nada, no necesita fe. Si usted no espera ser sanada, ¿para qué quiere quiere tener fe? Si la fe es la certeza de lo que se espera. En otras palabras, la fe es un elemento que involucra una esperanza de creer que va a suceder algo. O sea, voy a repetir de nuevo. La fe es la certeza de lo que se espera. Si usted no espera nada, no necesita fe. Pero si usted espera algo, hablándole al futuro que va a suceder, necesita fe. Y la fe es la certeza o la seguridad de que eso que usted espera es un hecho en el hoy, pero va a suceder, porque es una esperanza gloriosa. Entonces, sueños y visiones, palabra, que es espíritu, las palabras, la fe, y el cuarto elemento, los pensamientos. Los cuatro elementos que acabo de mencionar, todos son espirituales y viven con nosotros.
Porque una cosa es que yo me imagine algo, lo pueda visionar, y otra cosa es que todos los días lo alimente con pensamientos de lo que ya viene. Al principio para muchos puede ser complicado, no es tan fácil, pero así Dios nos programó para ir hacia adelante. Imagínate, ya tienes en tu visión, ya te viste allá, lo confiesas todos los días con tu boca, lo piensas y lo crees, y no te mueves de ahí, y ahí estás, y ahí estás. Lo que está incubado se va a materializar. Aquí entra un elemento que se llama paciencia. Porque si usted no tiene paciencia en el proceso, los milagros no van a suceder. Todo lo que yo vi en este lugar es lo que ahora estoy viendo. Pero no me sorprende ver lo que veo, porque ya lo había visto. No conocía sus rostros, pero esto yo ya lo había visto. Y he visto otras cosas que las creo, que aunque no las vemos, algún día las veremos. Así debe operar en tu vida. Así debe operar en tu familia. Así debe operar en tus decisiones. No importa cuál sea la montaña, mírala que se mueve, dile a la montaña, crea pensamientos bíblicos. No estoy hablando de metafísica, no estoy hablando de elementos emocionales u orientales. Estoy hablando de que está en la palabra de Dios, de creerle al Señor. Además, nosotros tenemos una gran ventaja que se llama oración. Cuando oramos estamos en comunión y en el mismo espíritu con el Señor. Créale a Dios, es lo que dice, pero también créale a los profetas del Señor. Crea en esta palabra y llévate de tarea estos 4 elementos. Deje de sentenciar su vida. ¿Cómo, pastor? Ya no sentencies tu vida. Sentenciar significa dar por sentado algo para siempre. Es que así somos los Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Esa es una sentencia. Es que los Pérez somos bien corajudos. Estás sentenciando tu vida. Es que los González, deja de sentenciar. O así soy yo. No sentencies tu vida. Deja de sentenciar tu vida diciendo como, es que a mí nada me sale bien. Pues, ¿en qué podemos ayudarle si usted ni se ayuda? Si ya se sentenció que nada le sale bien. Tengo miedo de ponerme de novia otra vez porque me va bien mal cuando me pongo de novia. Pues te va a ir peor, mamacita. Peor, porque ya lo sentenciaste y en tu imaginación hay un fracaso anticipado. Es que por más que yo le echo ganas, por más que me consagro, siempre el enemigo termina ahí metiendo su cuchara. Siempre el diablo hace algo. Sígale diciendo al diablo, bienvenido a destruir mis sueños. Deja de desarmonizar las cosas. Pon en armonía todo. Tus pensamientos, tus sueños y visiones, tus palabras y tu fe, manténlas en el mismo ritmo. Y ahí sí es muy importante dejar de escuchar personas negativas, juntarte con personas negativas. Leía una pequeña frase de decir, qué curioso que el paralítico fue sano porque 4 amigos creyeron que podía ser sano. 4 amigos se lo llevaron a Jesús. Y dice, para que entendamos que las amistades determinan muchas veces en tu milagro o en que te quedes hundido. Por si tú dudabas que las amistades no eran importantes, ahí te va
4 amigos de un paralítico que creían que sí podía caminar. ¿Con quién te rodeas? ¿Qué escuchas? Y alguien, yo sé que no es un debate, pero vamos a ponerlo así. Alguien puede cuestionar incluso esta enseñanza y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero ¿qué tal si yo también puedo cuestionar tu vida y ver el tipo de matrimonio que tienes, el tipo de economía o que tienes o que no tienes, el tipo de resultados? ¿Qué tal si yo también puedo cuestionar por qué a lo mejor no te va tan bien? ¿Por qué tal vez yo también te cuestiono? No se trata de cuestionar, pero supongamos, lo que está diciendo el pastor y a mí se me hace que, a ver, déjame cuestionarte a ti y dime tus resultados. Sin este mensaje, ignorándolo y veamos que tú, como tú dices, como tú crees, como tú piensas, te va bien y dime tus resultados. Y casi les aseguro que no hay resultados, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Solo en el Señor encontramos progreso. La Biblia siempre, eso es un mensaje que daré pronto, siempre nos pone en una dimensión de crecimiento y de altura. Siempre nos pone por encima y no por debajo, como cabeza y no cola. Es lo que dice la Biblia. Porque yo tengo que creer menos de lo que Él cree en mí. Si Él cree en mí y me da todo, yo tengo que creerlo, pensarlo, declararlo, imaginarlo y darle. Tenemos más que ganar con el Señor y mucho que perder sin Él.